Buenos días. Vamos a tocar el tema test cardiopulmonar más allá del VO2 máximo en insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos motiva a tratar este tema? Básicamente, que habitualmente cuando hablamos de test cardiopulmonar nos referimos a prueba de esfuerzo con consumo máximo, con medición del consumo máximo de oxígeno, pero en realidad son múltiples las variables que podemos considerar además del VO2 máximo. Como ya sabemos, en un test cardiopulmonar valoramos qué sucede con el oxígeno que respiramos del medio ambiente, del aire ambiente, pasa por los pulmones, es bombeado a la circulación periférica, utilizado en la mitocondria, y de manera casi inversa, qué sucede con el dióxido de carbono, que es eliminado hacia el exterior. De tal manera que midiendo consumo de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, ventilación y algunos otros parámetros como frecuencia cardíaca, tensión arterial, electrocardiograma y carga, podemos obtener un montón de medición de variables que son útiles más allá del VO2 máximo. Y de esta manera, en forma integrada, tenemos una evaluación de lo que es el rendimiento frente al esfuerzo. Pese a esta amplitud que le queremos dar al tema, es frecuente que se subvalore un poco este estudio. En estas guías de insuficiencia cardíaca 2022, por supuesto, no soy quien para tener una visión crítica, pero podemos observar cómo tiene indicación uno con bajas, pocas evidencias, y se considera que el test cardiopulmonar en pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca puede recomendarse para evaluar la necesidad de tratamientos avanzados, como trasplante cardíaco o el uso de dispositivos. O una recomendación menos importante aún, se lo equipara a la caminata de 6 minutos para evaluar de manera razonable la capacidad funcional. Y hacia el final, su utilidad en el diagnóstico de disnea de origen incierto. Sabemos muy bien la gran utilidad que tiene este test en el diagnóstico diferencial como primer paso. Es así como tradicionalmente vemos esta clasificación de insuficiencia cardíaca según el test cardiopulmonar, el resultado que nos arroje, donde solamente consideramos, sin tener en cuenta la edad del paciente ni el sexo, en términos absolutos, de acuerdo al VO2 que tenga o el VO2 que presente al tener la zona umbral, se lo delimita como clase A, B, C y D, con implicancias pronósticas, pero ustedes comprenderán que no es lo mismo tener 20 mililitros km de VO2 a los 20 años, donde quizás es por decir algo, el 30% del predicho, o menos, que tener 20 mililitros km a los 70, que quizás es bastante más del 60% o incluso 65%. Por lo tanto, en base a estas definiciones se ha establecido de manera clásica que con un VO2 menos de 14 mililitros km se considera, al menos se tiene en cuenta la posible indicación de trasplante cardíaco, mientras que con más de 14 mililitros la sobrevida suele ser igual o mejor que la de los trasplantados, con un punto de corte algo más bajo en pacientes con beta bloqueantes. Pero solamente existe el VO2 máximo. Como ustedes verán, el test comienza cuando conectamos al paciente y recién finaliza cuando apretamos stop en la máquina y desconectamos al paciente. En ese transcurrir suceden infinidad de cosas que pueden ser muy útiles, más allá de los datos numéricos, por ejemplo el formato de las curvas y demás, y puede ser muy útil para valorar el paciente. Por ejemplo, vamos a nombrar algunas de las variables y después su aplicación en un contexto general. El pulso de oxígeno es la relación entre el consumo de oxígeno en mililitros minuto y la frecuencia cardíaca. De alguna manera podemos decir que nos da una orientación sobre la situación del volumen sistólico, la función sistólica del ventrículo izquierdo a lo largo del esfuerzo. Ustedes verán en las curvas, acá tengo un marcador, en turquesa tenemos oxígeno,
que va aumentando a la medida que progresa el esfuerzo, para bajar luego en la recuperación. Es casi como si estuviéramos mirando qué sucede con la función sistólica a lo largo del esfuerzo. No es lo mismo, pero nos da una orientación. Por ejemplo, en este caso, podemos observar claramente que tenemos un determinado pulso de oxígeno, aquí en turquesa, en situación basal, y un determinado valor con el máximo esfuerzo. Mejoró, aumentó, no sabemos si mucho, pero bueno, es importante. Sin embargo, en el transcurrir de la prueba podemos ver cómo, en realidad, si bien comenzó a aumentar el pulso de oxígeno con el incremento de la carga, se observan grandes oscilaciones. El máximo valor se logró al promediar el esfuerzo, luego bajó, y si bien tuvo una oscilación hacia arriba, terminó con este pulso de oxígeno con el máximo esfuerzo. Esto es compatible con disfunción ventricular durante el incremento de las cargas. Aparte vamos a ver un aumento paradojal en el pulso de esfuerzo, y esto lo vamos a explicar posteriormente. Otra variable a tener en cuenta es la zona umbral ventilatorio. Prefiero hablar en este caso umbral ventilatorio más que anaeróbico porque estamos valorando variables ventilatorias, no estamos midiendo el lactato de manera directa. Y sin entrar en grandes detalles, podemos considerar que es una zona, más que un punto preciso, una zona en la cual el dióxido de carbono la eliminación del dióxido de carbono comienza a incrementarse abruptamente, pese a que el aumento de las cargas fue lineal, sin tener mayores escalones que en etapas anteriores. Ustedes ven en esta curva, lo que se llama el B-slope, viene con una pendiente y luego sube abruptamente. Esta es una curva de CO2 versus consumo de oxígeno. La consideración del umbral, la zona umbral, es importante para valorar datos, es decir, qué pasó durante el umbral, qué frecuencia cardíaca tenía, qué consumo de oxígeno tenía, qué pulso de oxígeno tenía. Hay una serie de variables que son las que le dan valor, no solo con qué porcentaje del esfuerzo máximo se produjo. Tiene correlación con la capacidad funcional en la vida diaria, es útil para monitorear el tratamiento, sobre todo en rehabilitación cardiovascular, útil en diagnósticos diferenciales con otras patologías, y en un pequeño porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca no se puede identificar. En realidad, no es la única curva con la cual podemos identificar la zona umbral. Hay otras curvas, no vamos a entrar en detalle. Pero cuando con ningún tipo de curva podemos identificar el umbral, en general es de muy mal pronóstico. También se considera umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2, pero va más allá, con los pocos minutos que tenemos, más allá del sentido de esta charla. Otra variable relacionada con la función cardiopulmonar son dos íntimamente relacionadas. La relación ventilación-eliminación de CO2, es decir, el equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono, con el máximo esfuerzo, y su pendiente a lo largo del esfuerzo. Esto nos está expresando de alguna manera la eficiencia de la ventilación para eliminar CO2. Hay un punto de corte, más de 35, pero con seguridad más de 40, para ambas mediciones, tanto para el equivalente como para la pendiente. Con más de 40 el pronóstico en general es malo. Otro elemento importantísimo, que no hace muchos años se lo considera, es el patrón oscilatorio de la ventilación. Es una especie de respiración de James-Stokes, pero durante el esfuerzo. Oscilaciones con una amplitud superior al 15% del valor en reposo durante gran parte del esfuerzo. Se asocia con muy mal pronóstico en insuficiencia cardíaca. La recuperación, el parámetro más empleado, aunque no hay mucha documentación al respecto en bibliografía, es cuánto tarda en llegar durante la recuperación a la mitad del consumo máximo alcanzado. ¿Qué tiempo tarda? Entonces, independientemente del VO2 máximo alcanzado, acá vemos un paciente normal que quizás logró, por decir algo, 40 mililitros. ¿Cuánto tarda en llegar a 20? Y serán 60 segundos. Mientras que este otro paciente muy deteriorado, que quizás llegó a 20, ¿cuánto tarda en llegar a la mitad? A 10,
y probablemente más de 2 minutos. No hay un punto de corte claramente establecido, pero ya con más de 120 segundos estamos mal. Es importantísimo al respecto para este y otras variables de la recuperación considerar que la recuperación siempre se haga de la misma manera. Acá tenemos un aumento transitorio, como lo marca el círculo, en el posesfuerzo. Luego podemos explicar, si desean alguna pregunta, en los comentarios. Es algo que aumento paradojal transitorio en el posesfuerzo inmediato del pulso de oxígeno y también del consumo y ventilación son parámetros de mal pronóstico. Entonces, todo lo que vimos, más algunas otras cosas, deben ser integradas, porque lo importante no es el VO2 máximo puntualmente, sino la integración de los datos para obtener un perfil. Una forma de esquematizarlo, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, con un test máximo, con un VO2 pico o máximo superior al 50-80% del predicho, o más de 14 mililitros kilo minuto. Si tiene más de 20 mililitros kilo minuto, con una pendiente BBCO2 menor de 30 y no hay parámetros, no hay oscilación ventilatoria, el paciente es de bajo riesgo. Ustedes ven cómo tenemos por un lado el V2 pico, el V2 máximo, pero luego entran en juego algunas de las variables que nombramos que no son VO2. Si no fue posible hacer un esfuerzo máximo, nos sirve el dato del umbral anaeróbico o la zona umbral ventilatorio para, junto con estos datos ventilatorios, valorar si es de bajo riesgo. Mientras que, por el contrario, si tiene un VO2 menor de 14, menor del 50%, pero además pasan otras cosas, como un descenso de la tensión arterial sistólica durante el esfuerzo, o una tensión arterial sistólica menor de 120 con el máximo esfuerzo, una lenta recuperación de la frecuencia cardíaca, una pendiente BBCO2 superior a 35, patrón de oscilación ventilatoria, todo esto nos llega a considerar al paciente como de alto riesgo. Si la prueba por alguna razón, biomecánica, lo que fuera, no pudo ser máxima, también los datos de umbral ventilatorio más estos parámetros ventilatorios nos acercan a un mal pronóstico. Otra forma de integrar, ustedes ven estos datos en verde, consideramos algunos de los datos antes nombrados, en verde, en un extremo, una pendiente de BBCO2 menor de 30, con un V2 pico más de 20, miremos abajo, en rojo, una pendiente mayor de 45, con un V2 realmente bajo, en verde es buen pronóstico, en rojo es mal pronóstico, pero lo mismo sucede con otras variables como tensión arterial sistólica, o como ven abajo, cuál fue el motivo por el cual se terminó la prueba. Y así se llega a una interpretación. Hay distintas formas de lograrlo, pero ustedes pueden observar claramente que es necesario tener muchos otros datos más allá del V2 máximo. Como simples observaciones para terminar, esto es muy general y son algunos tips, pero se prefiere que la prueba dure no más, entre 8 y 10 minutos, a veces un poco más, porque si la duración es menor o mayor, varios de los datos pueden darnos de manera un poco errónea. Quizás, si se cuenta con una muy buena bicicleta con control directo de la computadora que permite aumentar en rampa la carga, puede ser mejor utilizar cicloergómetro que en cinta. Esto tómenlo, es para tomar con pinzas, pero es una consideración a tener en cuenta porque se agregan datos de carga, kilográmetros o watts. Por lo tanto, como conclusiones, el test cardiopulmonar tiene que ser interpretado en función de una visión global de sus curvas y datos. ¿Qué quiero decir con esto? No solo importan los números y los porcentajes, sino que muchas veces con una visión global de las curvas ya tenemos un pantallazo muy preciso de lo que puede estar pasando con el paciente. Es necesario integrar otras variables relacionadas con el esfuerzo, desde la tensión arterial, los síntomas, y todo esto nos permite tener una valoración mucho más precisa de la respuesta cardiovascular y respiratoria frente al esfuerzo. Básicamente, no todo es VO2 máximo, hay vida mucho más allá. Muchas gracias.
Algunos reconocerán este glorioso estadio de fútbol, uno de los más importantes y más modernos del país. Está en La Plata. Muchas gracias.